Hola, buenas noches. Tenemos el placer de estar aquí nuevamente. Hoy voy a ser yo la que presente el programa. Hoy no le doy paso a mi compañero, pero bueno, es un placer presentaros a Juan Lanca, conocido como César y Juan. Y bueno, eh, buenas noches, Juan. Espero que todo vaya bien y que te haya ido la semana muy bien y que te haya ido todo muy bien. Muy bien, Amparo, muchísimas gracias una vez más. Bueno, hemos tenido una semana bastante movidita. Parece que a algunos les ha gustado darnos un toque y bueno, son cosas de la profesión, ¿no? Y como digo, hoy vamos a hablar de un caso bastante extraño, con connotaciones misteriosas y además vamos a hablar sobre esas dudas, ¿no? Si es un caso resuelto o no. Entonces, te voy a dar la Efectivamente. palabra a ti, Amparo, para que Sí, tú comiences hablando sobre, bueno, el caso lo vamos a llamar los sí. asesinatos de Atlanta y Los, tú te vas a los, centrar en el sujeto, que es Wayne Williams, sí. concretamente, y Bueno, adelante, todo tuyo. bueno, tampoco mucho tampoco voy a centrarme en el señor en Wayne Brennan Williams, porque todo lo que podemos decir de él, bueno, pues prácticamente es todo lo que nos viene más o menos en Wikipedia y bueno, yo no soy de las que me gusta sondear demasiado por ahí. Entonces, bueno, me gusta mucho más ir a lo real, no a lo que nos van contando por ahí. Entonces, bueno, solamente comentaros que, bueno, esto es el caso de los crímenes de Atlanta, como bien ha dicho mi compañero, y el presunto asesino o, es Wayne Breman Williams. Se llama también conocido como los asesinatos de los niños de Atlanta. Esto se trata de una serie de asesinatos que fueron cometidos sobre, como os he comentado, en niños en Atlanta, en Georgia y en Estados Unidos. Y esto va desde 1979 hasta 1981 aproximadamente. Y se calcula que sobre las espaldas de este individuo, sobre Wayne Williams, bueno, pues recaen ni más ni menos que 28 asesinatos de niños y de adolescentes, pero quiero matizaros lo siguiente, que estos niños a los que este señor asesinó eran todos afroamericanos, es decir, que eran todos de raza negra. Pero ahora lo que sí que quiero haceros también es una pequeña mención a la lista de los niños para que veáis cómo de algún modo hay muchos casos, muchos de estos asesinatos que se han quedado sin resolver. Y luego más adelante trataremos de la condena y por qué la condena fue como fue y por qué hay determinados casos que están sin resolver. Entre los niños asesinados podemos nombrar el primero, sucedió el día 21 de julio de 1979 en la persona de Edward Smith. Era un niño de 14 años y este niño recibió un balazo por la espalda, por la parte superior de la espalda. Y como os he mencionado anteriormente, este es un caso que está todavía sin resolver. Es decir, o sea que estamos todavía subyúdices, o sea que no hay nada que hacer ahí. El segundo niño que asesinó era un niño de 13 años llamado Alfred Evans, que lo asesinó el día 25 de julio de 1979 y este lo estranguló. Este caso concreto sí que fue atribuido a Wayne Williams. El tercer asesinato, bueno, yo si llega un momento que pierdo la cuenta más o menos, pero es que quiero enumeraros para que vosotros os deis cuenta cuál es la forma y el modus operandi que este señor, considerado como asesino en serie, utilizaba. La tercera era Milton Harvey, 14 años, fue asesinado un 4 de septiembre del año del 79. La causa de la muerte es indeterminada, no se pudo determinar porque parece ser que no se encontró el cadáver, pero está todavía en el aire si realmente es indeterminado porque no se encontró, porque es que ya os digo que el caso está sin resolver.
El siguiente fue Josep Campana, un niño de 9 años que desapareció un 21 de octubre también del 79 y fue por estrangulamiento y también se le atribuye a Williams. Y este sí que es un caso ya cerrado. Luego tenemos a Ángel Lenner, de 12 años, que desapareció un 4 de marzo de 1980. También murió por asfixia. O sea que si os dais cuenta, poco más o menos estrangulamiento, asfixia, exceptuando el primero que ha sido por herida de bala, pues más o menos. Este caso también está sin resolver. Tenemos a Jeffrey Mattis, de 10 años, desapareció el 11 de marzo de 1980, también indeterminado la causa de la muerte y también por resolver. Eric Middlemock, de 14 años, desapareció un 18 de mayo de 1980 y este chiquito fue asesinado, pero fue asesinado a golpes. Parece ser que él quiso defenderse de Williams, entonces lo mató a golpes. Y este también se le adjudica a él, o sea que este también se da como caso cerrado. Christian Richardson, 12 años, desapareció el 9 de julio de 1980. También falleció por estrangulamiento y también es un caso sin resolver. Aaron Wilske, de 10 años, desapareció el 23 de junio de 1980. También el modus operandi por asfixia. Es un caso cerrado y también atribuido a este señor, a este asesino en serie. Tenemos a Anthony Carter, de 9 años, que lo secuestró y asesinó el 6 de julio de 1980, y este tenía múltiples heridas por arma blanca. También le fue atribuido a él y también el caso está cerrado. Ger Terrell, de 11 años, el día 30 de junio de 1980, también por asfixia. También se le adjudica y también es caso cerrado. Tenemos a Clifford Jones, de 13 años, también desapareció el 20 de agosto de 1980, también la causa estrangulamiento, también un caso cerrado. Darren Glass, de 10 años, el día 14 de septiembre del 80 desapareció, nunca fue hallado el cadáver y está sin resolver, evidentemente. Charles Stewart, de 12 años, desapareció el 9 de octubre de 1980 y también lo mató por sofocación. También le fue adjudicado a él la causa de la muerte. Y vamos a ver, luego tenemos aquí, a ver un momentito, por favor, si me permitís, aparte puedo haceros una relación de más para daros los 28 asesinatos, pero me parecería excesivo. Pero aparte de eso, él, bueno, pues también actuó contra personas adultas. Entre ellas, por ejemplo, podemos nombrar a Eddie Duncan, de 21 años, que desapareció el 20 de marzo de 1981 y también murió por estrangulamiento. Es atribuido a Williams también. O sea que, pero vamos a ver, aquí este señor, aunque creo que voy a adelantarme un poco, este señor fue condenado solamente por 2 asesinatos. 2 asesinatos de 2 personas, o sea, de 2 adultos. Cuando digo adultos tampoco es que penséis que estoy hablando de una edad muy avanzada, porque, por ejemplo, uno de ellos fue Jimmy Ray Payne, de 21 años, que desapareció el 22 de abril de 1981 y murió, la causa de la muerte fue asfixia. Fue juzgado y declarado juzgado como culpable del delito Williams. Y el otro asesinato por el que se le condena es por el de Nathaniel Carter, de 28 años, el día 22 de mayo de 1981 y también es por asfixia. Pero también se le atribuyó a él y fue juzgado por ese caso. Bueno, si me permitís, bueno, yo creo que os he metido un poco de rollo con toda esta serie con esta lista, pero os voy a dar paso a mi compañero para que os hable un poco del tema y luego, bueno, pues ya vamos hablando poco más o menos, o si mi compañero quiere, yo sigo hablando del tema, o sea, lo que tú creas conveniente. Vale, gracias, Amparo. Bueno, para seguir un poco la línea de lo que has ido comentando, has comentado que las víctimas eran de raza negra
De esas varias víctimas se encontraban adultos, menores, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Porque aquí hay dudas, ¿no?, sobre el sujeto de Wayne Williams, porque aquí has dicho exactamente que se le condena por 2 asesinatos, pero a mí me consta que es condenado por los 23 de Sí, 29 asesinatos, sí, sí. pero nunca ha sido acusado No, formalmente nunca. ni juzgado por ninguno de ellos. Es decir, Juzgados sí, juzgados sí. bueno, Juzgados sí por el será delito. por Lo algunos que, de ellos. lo que ocurre es que, si me permites que te haga el inciso, Sí, a él se le condena se le condena a, bueno, la sentencia es 2 condenas a cadena perpetua. vale, bien. O sea, podíamos decir, estoy hablando por mí, no estoy hablando porque no tengo el sumario en la mano y no lo sé. Entonces estoy hablando, es una hipótesis de trabajo. Vale, Eh, una de la cadena perpetua yo se la adjudicaría única y exclusivamente a la muerte de Natalie, de Carter y de Payne. De estas dos yo le adjudicaría una pena de cadena perpetua. Y el resto de los casos de los cuales él fue juzgado, de que fue los asesinatos de los niños, y yo, para mí, bajo mi punto de vista, es mi hipótesis, yo creo que la otra cadena perpetua le cayó por eso. vale, bien, O sea que hasta ahí. sí, yo creo que sí que se le pudieron reconocer. Lo que pasa es que si le hubieran tenido que adjudicar una cadena perpetua por cada niño, pues imagínate. Entonces dijeron, bueno, pues le ponemos 2 cadenas perpetuas y arreglando que es gerundio. Bien, gracias, Amparo. Voy a entrar en materia. Bien. Eh, este señor, Wayne Williams, mantiene su inocencia al respecto porque él afirma rotundamente que él no ha matado a nadie y que solo es un chivo expiatorio. Bueno, para hablar de las dudas que hay en este caso y como ya hemos mencionado que iba a comentar, existen pues extrañas circunstancias que se dan en este tema, ¿no? En aquella época, sobre la década finales de los 70, estaba el tema muy de por medio de los Ku Klux Klan más estas sociedades elitistas que estaban por Atlanta, en Georgia. Bien, según un informe confidencial que está publicado en la red, pero no está en cualquier página, hay que saber encontrar esa información, pues hablan de que todas las víctimas, todas, según las investigaciones que se hicieron en aquel momento, bueno, se hablaba de que eran consumidores de droga y entonces de eso hubieron 4 hipótesis que voy a narrar a continuación. Sobre todo en aquella época estaba bastante puestas las influencias del Bohemian Grove que se encuentra en California, pero voy a ir a las hipótesis. Bien, según refleja las hipótesis de las investigaciones llevadas a cabo por el FBI por aquel entonces por los investigadores, se habló de lo siguiente. Motivo número 1, drogas, que habían sido asesinados por haber visto cosas que no tenían que haber visto. En segundo lugar, se habla de que hayan podido ser víctimas de películas snuff. Y tercero, de un sacrificio humano. Y esto, para basarnos que esto pueda ser cierto, hay que retroceder a 1975, cuando en Atlanta sale a la luz pública el escándalo de Larry Flynt. Larry Flynt era un distribuidor de pornografía infantil en el cual firmaba películas con menores. Y él fue juzgado y fue condenado. Lo que pasa, aún así salió en libertad porque tenía muchísimo dinero, ¿no? Entonces él se comenta, o sea, que él ha participado en esto de los asesinatos de Atlanta y que Wayne Williams sería solo el chivo expiatorio porque en aquella época él se encontraba haciendo servicio militar y tenía bastante influencias dentro del ámbito militar de la zona de Atlanta, de Georgia, ¿no? Conocía, digamos, los clanes de la droga, incluso él adiestraba a personas para que tuviesen conocimiento militar, logística militar, y era justamente a donde se encontraban, a donde aparecieron los cuerpos. Él ahí se dedicó años antes a hacer el entrenamiento militar a las personas que acudían a sus clases, ¿no?
Y esto está contrastado por unas informaciones que sacan en una entrevista. Luego, en segundo lugar, consta también que él también recibió entrenamiento por parte del de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América. También consta que este escándalo, para no intoxicar el tema, sino porque Jimmy Carter, por aquel entonces presidente de la Casa Blanca, estaba conocedor del tema de los asesinatos de Atlanta, y cuando se enteraron, según las evidencias que tenían, de que cuando los Ku Klux Klan estuvieron implicados, Jimmy Carter ordenó inmediatamente al FBI que se cerrasen todas las investigaciones que iban hacia el Ku Klux y que detuviesen al señor Wayne Williams y que presentesen pruebas falsas de que él se había atribuido los asesinatos. Luego, en tercer lugar, sabemos perfectamente de que en Atlanta el tema de la droga viene desde Miami, que es el patrón, y también pasa, digamos, hacia Georgia, y de Georgia acaba en Houston y en Texas, ¿no? Y luego también, digamos, también hablaban de que habían entre las víctimas algunos varones que eran blancos, pero eso no se ha hecho público, y luego que habían varones negros, ¿no? Y también tras la condena de Wayne Williams, otras 73 personas murieron y con las mismas similitudes. Luego también hubo un sospechoso que los que fueron abusados por este sujeto llamado Tom Terrell, conocido como Tío Sam, era un señor, o sea, este señor invitaba a los niños a su casa, les daba el típico caramelito. Disculpa, ¿de qué año me estás hablando? De que sobre el Tom Terrell. Sí. Sobre esto fue sobre la década de los 70, fue investigado, fue otro sospechoso antes que Wayne Williams. Vale. Tom Terrell, existen declaraciones y consta por varios testigos de que este señor había abusado y que tenía conexiones con Larry Flynn, ¿no? Luego también, cuando aparecieron los cadáveres, ¿vale? Se les llamó a los padres y los padres tuvieron dudas para identificar a sus hijos y por el tema dental fueron identificados. Pero ¿qué pasa? Que aún así se sigue contradiciendo la información porque dicen el FBI que justamente ese mismo día, o sea, días antes y justamente ese mismo día siguen llamando a la gente que habían visto a varios de los niños desaparecidos caminando por las calles de Estados Unidos y de Georgia, etcétera, ¿no? También sabemos que, curiosamente, ahora para darte paso, aquí también había una guerra con el tema de la homosexualidad en Atlanta. Eso también consta y también consta, además, ahora te daré paso, y también hay una conexión relacionada con el ocultismo, con el tema de la iglesia de Wicca, de Lady Santana, ¿no? Que se encuentra en Ravenwood. Estatus exento de impuestos, ¿no? No pagan impuestos. Incluso acusan a la dama Galadriel, la sacerdotisa del bosque del unicornio, de participar en estas fechorías. Y con esto ya te doy paso, Amparo. Son las informaciones que he podido tener, más que tengo después para añadir. Bueno, todo tuyo los micrófonos. Bueno, pues yo me vas a permitir que difiera un poco y esté un poco en contra de lo que tú mantienes, porque, bueno, eso no quiere decir que no esté interrelacionado una cosa con la otra. Pero vamos a ver, tú, por ejemplo, me estás hablando del año 74 y esto estamos hablando del 79-81, o sea que, pero bueno, que posiblemente haya una relación, yo no lo pongo en duda. Yo lo único que te digo es que, por ejemplo, se dice bueno, que Williams asesinó a estos 28 niños y en ningún momento se habla de que haya abuso. Simplemente se dice que hay algunos que no han aparecido y los otros mueren por estrangulamiento, por bala y otro por heridas de arma blanca. Es decir, que unos preconizan de que fueron sodomizados, pero realmente yo ahí de verdad te digo que teniendo en la mano como he tenido la lista y la referencia de cómo han sido los asesinatos de estas criaturas, pues la verdad no creo que hayan abusado de ellos. Al contrario, te voy a decir más, la mayoría de los niños que aparecieron de los asesinados, de las víctimas, aparecieron en los ríos y aparecieron en los ríos y eso lo hacen única y exclusivamente para intentar evitar que se le puedan sacar determinadas pruebas.
y de esa manera eliminan muchas pruebas y no se les puede identificar. Que eso no es óbice a que este señor, fíjate los años que han transcurrido desde el año 81, 82, que bueno, lo detuvieron en el 81, 82 creo que lo detuvieron, exactamente no recuerdo ahora la fecha. Pero bueno, este señor desde entonces está manteniendo de que él es el inocente. Y yo no lo voy a poner en tela de juicio. No lo voy a poner en tela de juicio por la sencilla razón de que el asesinato, vuelvo a repetir, se hizo sobre niños afroamericanos. Y en aquel entonces el Ku Klux estaba todavía actuando, que era la segunda vez o la segunda fundación del Ku Klux, porque el Ku Klux Klan, para la gente que no sepa de lo que se trata, vamos a decir que eran como unas organizaciones de extrema derecha en Estados Unidos y que, por lo que tú decías antes de la homosexualidad, esta gente no podía, no toleraba eran xenófobos, tenían la supremacía de la raza blanca, lo mantenían ante todo, eran eran homófobos, perdón, No pasa nada, no pasa nada. antisemitas y además ellos eran muy, muy racistas y eran muy anticomunistas. O sea que yo creo que y te digo que si en un momento determinado Williams hubiese sido o fuere inocente, yo le adjudicaría evidentemente todo esto al Cucus. Porque sabemos que el Cucus siempre ha ido, bueno, pues a acabar con los negros, y perdonar que lo diga así, pero acabar con los negros. E incluso en la Segunda Guerra Mundial estaban muy, muy, muy a favor de, de lo que era la Alemania nazi. Exacto. Entonces ellos buscaban la raza aria, la pura raza blanca. Entonces, a mí no, yo creo que puede ser que la mano que mece la cuna se encuentre detrás de todo eso. Exacto, ahí quiero llegar y quería matizar un dato, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo una película, se llama Sí, sí, Who Killed a Child sí, Atlanta, ¿no? ¿Quién sí. mató a los niños de Atlanta? Y sale James Belushi, ¿no? Es una película donde refleja que el Ku Klux Klan son los autores principales. Entonces, Y de hecho, si nos basamos en alguna de las películas, yo no recuerdo demasiadas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, alguna que hemos visto, Mississippi. por ejemplo, luego yo sí que recuerdo alguna, ya te digo que luego yo no sé por qué los arrojaban al río, al mar, bueno, donde fuera, pero Eso los tiene una arrojaban. respuesta. Entonces, ¿para qué? Para evitar, o sea, marcas. Y sin embargo, se sabe que eran de ultraderecha y además se sabía que era de gente muy, muy, muy metida dentro de la sociedad del momento. Es decir, que era gente pudiente, De y adinerados, gente adinerada. efectivamente, efectivamente. Y es más, o sea, llegó un momento, y esto sí que no me gustaría dejarlo, porque lo que fue el cucus, pero claro, esto nos remontamos a años anteriores, estamos hablando de 1873, ni más ni menos. Esto fue, por ejemplo, un domingo de Pascua. Y entonces el cucus mató a 150 negros. Una fecha religiosa. Y a eso se le llamó la masacre de Colfax. O sea, que te quiero decir que es que ellos siempre han tenido unos preceptos muy marcados y ellos siempre han prevalecido lo que es la raza aria y la raza blanca. Entonces, todo lo que venga relacionado con lo negro, pues ahí es donde anda la cosa. Entonces, yo no digo, vamos a ver, porque está juzgado y además está en la cárcel, este señor está en la cárcel todavía. Entonces, en el momento está en la cárcel, no lo han soltado, bueno, pues ahí estará y será el culpable, bueno, pues hasta que el señor se muera, porque se pudrirá en la cárcel con las dos condenas perpetuas que le han caído. Entonces, pero que a mí no me cabe la menor duda de que posiblemente esté detrás el cucus. Y otro dato que sí que me gustaría Sí. dejaros muy patente es que fijaros que el cucus en el año 1970, en el 70, aún contaba con 2000 miembros. Bastante.
¿eh? Y fijaros también que estamos ahora en el 2015 y en el año 2000 contaba con 3.000 miembros todavía el Ku Klux Klan. Mil más. O sea, lo cual quiere decir que es que no ha desaparecido. No, Entonces, siguen. siguen ahí y bueno, pues claro, yo creo que tienen una cierta mm, fuerza que ante la sociedad del momento y es la que en un momento determinado es la que determina, y perdonar la redundancia, que determina todos estos actos y Bien, buscan un chivo expiatorio como suele ocurrir en muchos casos. ahí quiero llegar. Wayne Williams, según me consta, pudo, como dice John Douglas, ¿no? Ex perfilador del FBI, pudo haber asesinado, pero no todas son las víctimas que se dicen que son, ¿no? El FBI sabe quiénes son. Él lo deja más claro que el agua y es un alto cargo. Efectivamente, efectivamente, porque te voy a decir una cosa, porque por ejemplo a Williams lo detuvieron cuando iba con su Chevrolet azul, porque siempre Exacto. lo reconocían por el Chevrolet azul y toda la gente lo reconocía por el mismo, porque también era afroamericano. Y Curioso. este señor, por ejemplo, lo detuvieron cuando mató a la última víctima, a Nicole, a Nicole, creo que era. Nicole, sí. Pero Nicole Carter, porque resulta que él se paró en un puente con su coche. Entonces, justo al lado del puente estaba la policía. Bueno, pues dando un vistazo en lo que fuera. Y en ese momento oyeron el chapoteo del agua. Entonces, al escuchar el chapoteo del agua, se acercaron y vieron que se trataba de él. Y al poco encontraron el cadáver de Cáter. Entonces dije, bueno, ya directamente ya a él. Y luego ya, bueno, hablamos qué es lo que sucedió en la sala de juicio y ya te cuento ya más o los menos interrogatorios. efectivamente. Ahí está la clave. ¿Qué pasó en la sala de interrogatorios? Porque hay que acordarse que a Lee Harvey Oswald se le había atribuido el asesinato de John Kennedy y en verdad fue un chivo expiatorio. Es un ejemplo, ¿no? Pero ahora voy a comentar unas cosas importantes, ¿no? El texto lo he traducido para que la gente sepa de lo que se está hablando. No queremos vender humo ni queremos hacer morbo. Y eso es una cosa que se debe de saber. Voy a leer esto. Existían pruebas definitivas de que algunos de los niños muertos habían pasado tiempo con sus captores. Es decir, la policía, el FBI sabía que habían sido secuestrados y habían estado con varias personas. Y tal vez los niños fueron, al parecer, asfixiados, como ha dicho Amparo, hasta la muerte. Algunos años antes, los homosexuales habían luchado en una guerra de pandillas por el control de la industria del entretenimiento. Los crímenes ocurrieron en un contexto de tensión racial Totalmente. en la ciudad. El alcalde era Maynard Jackson, que fue también catalogado como sospechoso. Y también hubo problemas de corrupción, lavado de dinero, entre otras muchas cosas. Y uno de los que se sospecha, que también estuvo en el caso, era Lee P. Brown, que él manejó las investigaciones y que fueron incompetentes. Hasta incluso sospecharon de él y el alcalde como implicados con el Ku Klux Klan. También significa bastante lo que estoy diciendo, que me estoy atreviendo a dar nombres, y esto ya es cosa mía y me hago responsable. Las investigaciones fueron chapuceras. Algunos padres expresaron sus dudas si los restos hallados eran de sus hijos. Se encontraron cosas como discrepancias. También en el tema de los trabajos dentales también. Entre los restos también y sus propios registros, ¿no? Dentales, ¿no? En un caso se informa que la policía arrojó una moneda para decidir a cuál de los dos niños desaparecidos el cuerpo le pertenecía. Esto ya no suena muy a menudo de casos del pasado, ¿no? De hace poco, de hace un par de décadas, ¿no? Y en otros casos se comentó que habían sido vistos los niños desaparecidos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir, o sea, si el FBI tiene un equipo de investigación independiente, y ahora voy a dar los nombres de quienes estuvieron en aquel equipo independiente, en primer lugar, había sido dirigido por el doctor Sondra O'Neill, que entonces enseñaba en literatura en la Universidad de Emory, en Atlanta. También estaba Albert Joyner y Roy Innis, cabeza del Congreso
bueno, cabeza de congreso sobre el tema racial, ¿no? Para tratar el tema este, que no haya racismo, etcétera, ¿no? Y además, un periodista de investigación, Ira Leibowitz, y un ex jefe de policía de Atlanta también estuvo, que se trata de Chuck Dettinger. Es decir, se olían la mala influencias que había en el oficialismo y optaron por ser oficiosos a la versión oficial. Es decir, los asesinatos de Atlanta, y fíjate bien, un dato que voy a revelar, puede ser algo que sorprenda, pero esos son textos transcritos de la investigación que se hizo sobre el tema de la detención de Wayne Williams, que la declaran detención oficiosa por las dudas que hay. 25 de las muertes que ocurrieron después de la detención. Y ahí lo dejo. Es decir, el plan era atribuir todos esos asesinatos a Williams para que las pruebas reales fuesen hacia él, y en verdad él no tenía nada que ver, no habían pruebas. Como ya dicen, lo declararon, o sea, culpable, pero sin pruebas. Es decir, declarado culpable sin pruebas. O sea, voy Pero es a... que ahí está, pero es que a él solamente las pruebas que le encuentran, Hijo de... ¿sabes cuáles son? Las pruebas que le encuentran a él solamente son unos restos, unas fibras que encuentran dentro del Chevrolet. El Chevrolet, es claro, y tú sabes por qué Y, aparecen. pero Sí, es que esas fibras que aparecen única y exclusivamente parece ser que son de la última víctima de Nicoleta, está es como. que, sí. Entonces, son cosas que dices, bueno, pues no les encuentras una lógica aplastante, ¿no? O sea, aquí yo creo que hay una mano que es la que mece la cuna, que es lo que te he dicho anteriormente. Aquí hay algo más y este señor ha servido de chivo expiatorio como han servido y como están sirviendo muchos en la actualidad. Y si no, Claro. pues nos remontamos a hace 20, 25, 30 años. Y entonces sacaremos que hay chivos expiatorios en cuanto a determinados casos. Entonces yo creo que en este caso es exactamente lo mismo. Se ha comido el marrón y se ha comido el marrón y punto. Pero fíjate, o sea, sí, Porque de todas maneras, si me permites, sí, él, por sí. ejemplo, hace una entrevista cuando está en la cárcel, hace una entrevista y tiene unas palabras eh, que si lees entre líneas o escuchas la entrevista entre líneas, eh, te lleva a pensar, te lleva y dices, porque ¿qué es lo que está intentando decir? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Porque dice, posiblemente fui yo mi peor enemigo, porque yo era un arrogante y un idiota en aquel momento. ¿Por qué esas palabras? ¿Puedes repetir otra vez la frase, lo del principio? O sea, es que hay algo ahí que me viene a la mente. Repíteme, fui yo mi peor enemigo. Eso. Probablemente fui yo mi peor enemigo. Espera, esa frase, o sea, si sacamos de contexto lo que quiere decir, a mí me hace pensar, Por eso, fue por testigo eso, de algo, fue testigo de algo. mi peor enemigo. ¿Quién era Puede su? ser porque él actuaba él solo y él en un momento determinado tenía determinados comportamientos anómalos y se consideraba él como su peor enemigo o había algo más. Porque dice, y yo era un arrogante. ¿Por qué un arrogante? Y un idiota en ese momento. ¿Por Idiota qué que un hizo el idiota en trabajo. ese momento? ¿Por qué Perdón. un idiota en ese momento? Vamos a ver, porque normalmente sabemos que los asesinos en serie o los narcisistas, porque normalmente todos los asesinos en serie, y si no recordemos, bueno, la semana pasada cuando estuvimos con José Luis Alba, que bueno, precisamente de lo que mejor lucen este tipo de personas y se vanaglorian es de su valía y de lo mucho que valen, que ellos son los números unos y de cómo son ellos de buenos en todos los momentos. Y este hombre se considera un idiota. Entonces, ¿de qué pasa? Es un asesino en serie, es un narcisista, ¿qué es? Porque un narcisista es imposible que diga que es un idiota.
Claro, ahí viene la Y que principal. era un arrogante. O sea, es que, de verdad te lo digo, es que dile que a un narcisista o a un asesino en serie que te diga que ha sido un arrogante. Claro. Ahora bien, viene la segunda parte. La segunda parte es que él, y es lo que yo deduzco, de él cuando llega el momento del juicio, en el juicio al principio estaba como muy tranquilo, como una persona muy serena, muy tranquila. Sin embargo, según iba avanzando el juicio, este hombre iba perdiendo los nervios. Y llegó un momento que perdió tal los nervios que incluso se puso agresivo con el juez y con los familiares de las víctimas. Uh, Y eso es lo que a él, de alguna manera, le sirvió para que le cayera la condena que le cayó. Porque ahí es donde él sacó esa arrogancia. Por eso digo que en qué sentido él podemos interpretar esa frase. Si fue la arrogancia que él quiso demostrar en el acto de juicio o es una arrogancia que él no la tenía. Y sin embargo dice, yo era un arrogante. Y vuelvo a repetir, un narcisista nunca diría eso. Nunca. bueno, o sea, estás haciendo, digamos, un buen análisis, ¿no? Ese buen análisis que estás haciendo sobre el sujeto. Eso es importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Y fíjate hasta qué punto llegó la arrogancia de este señor, que llegó a enfrentarse con el fiscal. Y él en la entrevista que le concede a la periodista le dice, y la periodista le formula la siguiente pregunta, y me vais a permitir que lo lea porque me gustaría no dejarme nada. Y dice, cuando usted se enojó con el fiscal que le llamó Dropshot, ¿qué significan esas palabras? Y él le contesta, en nuestra lengua vernácula es un tipo que no vale para nada. Solo tienes que colocarlo, dispararle y sacarle del camino. Qué En inter- otras palabras, es un inútil. o sea, él está afirmando rotundamente que el hombre estaba como programado para echarle la culpa a él automáticamente. Esa frase tiene un sexto Es que, sentido. es que ahí, por eso te digo que es que yo, por ejemplo, todo lo que estaba estudiando del caso, yo le doy una doble interpretación. Qué doble Entre interpretación. lo que te he dicho, o sea, un asesino en serie es un narcisista puro y duro. Y este señor en algunas cosas ha cometido muchísimos errores. Se Sí, considera un arrogante, se considera un idiota, se considera que es su peor enemigo. ¿Cuándo se ha victimizado un asesino en serie? ¿Cuándo se ha victimizado un narcisista? ¿Cuándo se ha victimizado un psicópata? pues ahí está Aquí tenía que estar hoy José Luis. de la cuestión, ¿no? Pero como digo, podemos hacer una segunda parte, como no, para analizar a Wayne Williams, ¿no? Y que lo haga pues el doctor José Luis Alba Robles, que es una grandísima persona y un gran profesional. Un saludo, José Luis, aquí en este directo, en este noveno programa de Asesinos en Serie, el noveno capítulo. Fíjate bien, ahora mismo hemos hablado de esa. Los oficialistas lo tratan de dar a entender teoría de la conspiración y que sea ficticio, ¿no? Pero realmente, entonces nos preguntamos aquí, ¿por qué tiene que cogerse a varias personas? O sea, esas varias personas se cogen entre ellos y dicen, vamos a montar un equipo independiente porque vemos ahí que nos están cerrando las puertas, ¿no? Volvemos a lo mismo, hermitismo. Ya en la Sí, sí, década de sí, los sí. 70 y eso estaba conectado con el caso Franklin, que eso se tratará en otro En programa. otro programa. Porque el caso Franklin, el patrón que tiene es casi el mismo. O sea, ¿por qué se afirma que justamente, o sea, lo tengo aquí anotado, como he dicho, que tras la condena de ese señor mueren otras 73 personas y está catalogado de asesinatos sin resolver? O sea, ¿y cómo los padres dudan de primera mano que si no saben si son sus hijos y también dudan de los trabajos, del trabajo de identificación dental? Cuando se había recibido llamadas, al menos se recibieron pues miles de llamadas en una hora diciendo que estos niños no, habían sido vistos y cuadraba con la descripción. Entonces,
¿Qué pasa entonces? ¿Ahí hay incompetencia o hay encubrimiento en algo más? Porque si también afirman que los niños pasaron días, los menores, con sus captores están diciendo que estaban Sí, sí, con... no, sí, no, vamos a ver, es que en ningún momento, o sea, cuando se habla de desaparición y se habla de asesinato, antes se dice que han sido secuestrados y asesinados. Ahí está O la sea, que cuestión. primero viene la desaparición, pero la desaparición la hacen costar como secuestro. Ah. O sea, por Entonces, eso lo de los captores. Wayne Williams realmente no estaba secuestrando a personas. Él lo que hacía, lo típico que hacía Galileo Raceway con su furgoneta o su Chevrolet, las hacía subir, pero es que aquí secuestraban directamente a las víctimas. O sea, la condena de Wayne Williams tendría que ser revisada de nuevo por parte de las autoridades No, jurídicas de los Estados Unidos. no lo Pero no será. les interesa, no les interesa. No. Igual que el caso de la Dalia Negra, no les interesa que se resuelva, pues esto tampoco. Y fíjate otro detalle más. El otro día mencioné a Edward Wayne Williams. No, Edward, A Edwards. ¿cómo era? Edward Edwards, ¿no? Creo que era así. Sí, es Sí, sí. que Williams creo que era, o sea, me he hecho tenido un lapsus No, no, pequeño. pero sé que era de apellido era Edwards, lo que no. Edwards, vale. Pues el señor este, Evans Edwards. eso, lo que sea. Bueno, pues hay una conferencia y sale un ex detective, Jonah Cameron, Sí, diciendo que es el asesino de Atlanta. sí, sí. O sea, Edward Edwards, creo que era. Voy a buscar el nombre para que la audiencia Evans no. Edwards. Espera, vamos Creo a que era buscar. Evans Edwards. Bueno, no importa, no importa. Edward Edwards, ese era. Sí. Pues hay una conferencia que pone Edward Edwards, The Real Child Atlanta. Es decir, es nombrado como el asesino real. Entonces me pregunto yo, si ese señor tiene evidencias, ¿cómo es posible que nos ha hecho indagaciones? Ese señor las mostró en una conferencia y todo el mundo diciendo que no, que no, que no, que es Wayne Williams. Pero ¿cómo va a ser Wayne Williams? Sí, es que incluso, es que lo dice aquí al principio, o sea, dice lo siguiente, es que me hace gracia esto. Nunca ha sido acusado formalmente, ni juzgado. Vamos a ver. Yo tengo las declaraciones y os las voy a leer. Vale, Yo tengo adelante. las declaraciones porque me hicieron llegar desde el FBI, me hicieron llegar las declaraciones del fiscal del caso, de Jack Mayer. Jack Mayer, ese sí. Entonces, que fue el fiscal que fue al que Williams llamó, le dijo pues que era un drop shop, Un incompetente. un incompetente. Un aso, un Entonces, aso. sí, entonces, bueno, pues de verdad lo siento, pero quiero leerlo. Vamos a ver, este señor, después de 40 años de Jack Mayer, que fue, ya os digo, el fiscal, después de 40 años, ya, bueno, pues el hombre se ha jubilado y ha escrito un libro sobre el tema. Y lo ha titulado Los asesinatos de los niños de Atlanta. Y lo entrevistaron y dice las siguientes palabras. ¿Por qué fue condenado por el asesinato? Y contesta, por el asesinato de 2 adultos, a 2 cadenas perpetuas. ¿Y no se le imputaron los asesinatos de los niños? Le pregunta el periodista. Dice, nos dimos cuenta que tenía más pruebas en su contra. Nos dimos cuenta que tenía más pruebas en su contra. Pero ahí termina la frase y dice, la convicción es que desde el punto de vista jurídico no habían suficientes evidencias para acusarlo del asesinato de los niños. Ahí está. Es inocente de esos asesinatos, pero no de esos 2 adultos. Pero, pero como él te deja, o sea, te lo deja en suspense, que es lo que te digo, te dice, tenía más pruebas en su contra. Y ahí lo deja. Ahí deja la conversación. Mayer, el fiscal. O sea que él te está diciendo que sí que habían pruebas, pero sin embargo te está diciendo que la convicción es que desde el punto de vista jurídico no habían suficientes evidencias para acusarlo del asesinato de los niños.
O sea que habían... Entonces, habían pruebas. Entonces, las pruebas que sacan son las pruebas de los dos asesinatos, de Payne y de Carter. Madre mía, entonces, ¿qué querían hacer? ¿Disfrazar esas pruebas para hacerlo con el Entonces, resto? efectivamente, o sea, ellos cogen las pruebas de los dos últimos, que son los adultos, dijéramos que los adultos, exceptuando Carter, que tenía veintitantos años, el otro tenía 17 o 18 años. Es decir, o sea, que vamos a ver, que entonces, esos son las declaraciones que hace el propio Jack Mayer, que fue el que escribió el libro, que yo he estado leyendo libros, por eso he andado fatal esta semana, porque me he querido leer el libro de los asesinatos de los niños de Atlanta, que os lo recomiendo. O sea, que el que tenga tiempo, os recomiendo que sí, que lo os costará de encontrar, pero yo os lo recomiendo. Al que le guste todo este tipo de cosas, sí que lo recomendaría. No lo dejaría pasar. Y bueno, dime tú, cuéntame tú alguna otra cosa más y luego ya, bueno, pues para finalizar, porque ya no nos queda mucho, Bueno, creo que no 15 nos quedará minutos mucho. tenemos, 15 minutos tenemos, son a la 1 menos cuarto ahora mismo, a la 1 menos cuarto. Mira, quería entrar con esto. Por aquel entonces había muchísimo racismo, eso también podría servir para hacer control mental a las masas. También sabemos perfectamente que la alcaldía de Atlanta estaba metida hasta las Las narices, cejas, están las cejas. porque vamos a ver, ahora mismo, o sea, la audiencia sé que se van a plantear muchas preguntas, pero nos vamos a plantear todos esa pregunta. Los Ku Klux Klan realmente sabemos que siempre han matado a oficiales del FBI, etcétera, porque en la película del Mississippi de Jane Hammond sale la historia real, ¿no? Pero eso va en contexto aparte. ¿Quiénes son? La pregunta es, y esta es la más importante, ¿quiénes son realmente los Ku Klux Klan detrás de esos capuchones escondidos? Son, pues vamos Pues a decirlo, te lo dicen muy claro, te lo dicen muy claro que pertenecen al gobierno. a la Casa Blanca directamente. ¿Y os podéis imaginar que detrás de esos capuchones anden gente que han salido en televisión como cargos políticos? Vamos Ahí, a ver, tenían una estructura estatal y nacional. ahí está, estaba legalizado y estaba, pues, con ayuda del gobierno estadounidense les financiaban todo. Y en aquel entonces, bueno, no te estoy hablando de la fecha de los asesinatos, ¿no? Te estoy hablando anterior, Sí, te estoy hablando anteriormente. Tenía de 4 a 5 millones de miembros. madre mía. ¿Verdad? Y gracias a Ulises, al presidente de los Estados Unidos, Ulises Grant, es cuando se quedó disuelto Ulises, el CUC, sí, cuando disolvió Ulises. el Ulises, sí, Ulises Grant, en Uy, Ulises. 1971. Sí, Madre- sí. No, es que de Ulises, o sea, de Ulises es que conozco este personaje No, pero y que bueno, pero Ulises Grant, estamos hablando del presidente de Estados Unidos, no, no, es que de Ulises Grant. 1871, ¿eh? Es que, perdona, es que una de las víctimas del proyecto MK Ultra es familia de Ulises Grant. O sea, Sí, bueno. Ulises Grant era miembro de sociedades herméticas, ¿no? Y Eh, Ulises tenía y que era, cosas. el Ku Klux Klan. Entonces, en un Pues, momento determinado, pues decidió disolverlo con la carta, porque la carta tenía un nombre específico, pero ¿Carta bueno, Magna? no era la carta magna, tenía un nombre específico. Pero bueno, pues de lo que vamos, que me da lo mismo, que me da lo mismo. Pero lo que sí que quiero, y no voy a terminar con esto, pero y ya luego te dejo a ti, pero quiero, por ejemplo, lo que es el tema de William. Vamos a ver, este tipo lo detienen cuando tiene 23 años. 23. 23 años. Y este señor, vamos a ver, estudió con unas notas brillantísimas. O sea que fue muy brillante y además ahí llegó a ir a la Facultad de Georgia. O sea que estamos hablando que el tipo era un tipo muy listo. Pero este hombre lo único que tenía un problema. Y esto os lo voy a decir por lo que va a venir posteriormente. Este señor, bueno, le gustaba mucho lo que era, quería ser representante, quería ser cazatalentos de cantantes o de gente que se dedicara al mundo de la música. Y la verdad es que fue nefasto. O sea, su trabajo fue nefasto totalmente. Es más, él se montó una emisora de radio en casa tranquilamente
y quería, bueno, pues buscar cerebros, buscar, bueno, pues chollos para ganar dinero. Entonces fracasó, o sea, como cazatalentos fue nulo y seguramente debía tener un oído horroroso para la música porque de verdad que no se comió un rosco el hombre, que vamos a ver, Pésimo el pobre hombre, ¿no? horroroso, nefasto, de verdad. Entonces, bueno, pues en vista de que no tenía nada de, bueno, no tenía porvenir, no tenía ningún porvenir, este señor, como tenía una emisora de radio, este señor se encargaba de interceptar las emisoras de radio de la policía. Ahí, muy interesante ese punto, muy bueno. Y se dedicó, y tomaros nota de lo que voy a decir, porque luego voy a hacer una aclaración. Este señor se dedicó a hacer fotografías y reportajes de los crímenes que sucedían en el país y aparecía en el lugar de los hechos antes de que apareciera la policía. Y ahí es donde Williams ganó dinero. Estoy hablando de la vida de Williams, más o menos. Muy interesante. Pero y ahí lo dejo. Pero que sepáis que fue fotógrafo y ahí es donde ganó dinero. Pero fotografiando lugares de crímenes. ¿De acuerdo? Y ya si quieres remato y rematas sí. Los 5 minutos sí. Que quedan. Sí. Y ya como anécdota final, y yo aquí doy por concluido mi exposición, deciros que como anécdota, simplemente como anécdota, ahora cada uno que crea lo que quiera. Los cantantes Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y los Jackson 5 realizaron el día 22 de julio de 1981 un concierto a beneficio de las familias de las víctimas de los asesinatos de Williams para recaudar fondos para esta fundación. Y recaudaron nada más ni nada menos que la friolera de $100,000. Bueno, y ya. Si os he comentado que él había sido fotógrafo, ataron los machos. En el escenario, junto a Frank Sinatra, el personaje que estaba era el fotógrafo y padre de Wayne Williams. Entonces hay una foto rodando seguro. Madre mía, qué exclusividad nos acabas de dar. Y otra cosa que también tuvo mucha repercusión mediática fue que Robert De Niro en el año 81 recibió por la película Raging Bull, recibió un Oscar. Y en solidaridad con los niños asesinados se puso un lazo verde y apareció a recoger el Oscar con el lazo verde. Esto no implica nada, pero quien sepa la vida de Frank Sinatra y de Sammy Davis Jr., que saque y que haga sus cábalas. Perfecto. Bueno, quedan 3 minutos. Voy a hablar solo 2 para... Perfecto. Lo que ha dicho Amparo, yo para rematar, definitivamente, como digo, este tipo de cosas, este tipo de grupos con la clandestinidad y impunidad diplomática, porque muchos lo tienen, actúan haciendo este tipo de crímenes. Ladies and gentlemen, como digo, damas y caballeros, el caso de Atlanta es parte más de una conspiración gubernamental. La Casa Blanca estaba implicó a Jimmy Carter y implicó, como se dijo en el Washington Post, a George Bush Sr. también, en el caso de Franklin y en el caso de Atlanta. Y los memojos, y si alguien no está de acuerdo, que salga y haga discrepancias sobre esto. Por lo dicho, Wayne Williams para mí es inocente de esos asesinatos, a lo posible de esos dos no, pero de esos sí. Y habría que investigar, como digo, al padre. ¿Quién era el padre y si hay fotos? Porque si hay fotos, las vamos a sacar. Y con eso finalizo también el programa de hoy, el 9º capítulo de Asesinos en Serie. Los asesinatos de los niños de Atlanta. ¿Caso resuelto o caso no resuelto?
nuestro veredicto es caso no resuelto. Bueno, por lo dicho, hoy lo hemos hecho el programa con nuestra compañera Amparo Guáramo Gaspar, criminóloga y perito judicial, y Cese y Amparo, cerramos el programa de hoy. Amparo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a la CCN por, bueno, pues por la atención dispensada y por, bueno, pues ofrecernos este programa, y muchísimas gracias a todos los telespectadores. Buenas noches a todos. Gracias por lo dicho. No tenemos más tiempo. Nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Saludos. Gracias. Hasta luego. De 12 años, desapareció el 9 de octubre de 1980 y también lo mató por sofocación. También le fue adjudicado a él la causa de la muerte. Y vamos a ver, luego tenemos aquí, a ver un momentito, por favor, si me permitís, aparte de, puedo haceros una relación de más para daros los 28 asesinatos, pero me parecería excesivo. Pero aparte de eso, él, bueno, pues también actuó contra personas adultas. Entre ellas, por ejemplo, podemos nombrar a Eddie Duncan, de 21 años, que desapareció el 20 de marzo de 1981 y también murió por estrangulamiento. Es atribuido a Williams también. O sea que, pero vamos a ver, aquí este señor, aunque creo que voy a adelantarme un poco, este señor fue condenado solamente por 2 asesinatos. 2 asesinatos de 2 personas, o sea, de 2 adultos. Cuando digo adultos tampoco es que penséis que estoy hablando de una edad muy avanzada, porque, por ejemplo, uno de ellos fue Jimmy Ray Payne, de 21 años, que desapareció el 22 de abril de 1981 y murió, la causa de la muerte fue asfixia. Fue juzgado y declarado juzgado como culpable del delito Williams. Y el otro asesinato que a él, por el que se le condena, es por el de Nathaniel Carter, de 28 años. El día 22 de mayo a lo real, no a lo que nos van contando por ahí. Entonces, bueno, solamente comentaros que, bueno, esto es el caso de los crímenes de Atlanta, como bien ha dicho mi compañero, y el presunto asesino es Wayne Breman Williams. Se llama también conocido como los asesinatos de los niños de Atlanta. Esto se trata de una serie de asesinatos que fueron cometidos como os he comentado, en niños en Atlanta, en Georgia y en Estados Unidos. Y esto va desde 1979 hasta 1981 aproximadamente. Y se calcula que sobre las espaldas de este individuo, sobre Wayne Williams, bueno, pues recaen ni más ni menos que 28 asesinatos de niños y de adolescentes, pero quiero matizaros lo siguiente, que estos niños a los que este señor asesinó eran todos afroamericanos, es decir, que eran todos de raza negra. Pero ahora lo que sí que quiero haceros también es una pequeña mención a la lista de los niños, para que veáis cómo de algún modo hay muchos casos, muchos de estos asesinatos que se han quedado sin resolver. Y luego más adelante trataremos de la condena y por qué la condena fue como fue y por qué hay determinados casos que están sin resolver. Entre los niños asesinados podemos nombrar el primero, sucedió el día 21 de julio de 1979 en la persona de Edward Smith. Era un niño de 14 años y este niño recibió
un balazo por la espalda, por la parte superior de la espalda. Y como os he mencionado anteriormente, este es un caso que está todavía sin resolver. Es decir, o sea que estamos todavía sub judice, o sea que no hay nada que hacer ahí. El segundo niño que asesinó era un niño de 13 años llamado Alfred Evans, que lo asesinó el día 25 de julio de 1979 y este lo estranguló. Este caso concreto sí que fue atribuido a Wayne Williams. El tercer asesinato, bueno, yo llega un momento que pierdo la cuenta más o menos, pero es que quiero enumeraros para que vosotros os deis cuenta cuál es la forma y el modus operandi que este señor, considerado como asesino en serie, utilizaba. La tercera era Milton Harvey, 14 años, fue asesinado un 4 de septiembre del año del 79. La causa de la muerte es indeterminada, no se pudo determinar porque parece ser que no se encontró el cadáver, pero está todavía en el aire si realmente es indeterminado porque no se encontró, porque es que ya os digo que el caso está sin resolver. El siguiente fue Josep Campana, un niño de 9 años que desapareció un 21 de octubre también del 79 y este fue por estrangulamiento y también se le atribuye a Williams. Y este sí que es un caso ya cerrado. Luego tenemos a Ángel Lenner, de 12 años, que desapareció un 4 de marzo de 1980. También murió por asfixia. O sea que si os dais cuenta, poco más o menos estrangulamiento, asfixia, exceptuando el primero que ha sido por herida de bala, pues más o menos. Este caso también está sin resolver. Tenemos a Jeffrey Mattis, de 10 años, desapareció el 11 de marzo de 1980, también indeterminado la causa de la muerte y también por resolver. Eric Middlemock, de 14 años, desapareció un 18 de mayo de 1980 y este chiquito fue asesinado, pero fue asesinado a golpes. Parece ser que él quiso defenderse de Williams, entonces lo mató a golpes. Y este también se le adjudica a él, o sea que este también se da como caso cerrado. Christian Richardson, 12 años, desapareció el 9 de julio de 1980. También falleció por estrangulamiento y también es un caso sin resolver. Aaron Wilske, de 10 años, desapareció el 23 de junio de 1980. También el modus operandi por asfixia. Es un caso cerrado y también atribuido a este señor, a este asesino en serie. Tenemos a Anthony Carter, de 9 años, que lo secuestró y asesinó el 6 de julio de 1980 y este tenía múltiples heridas por arma blanca. También le fue atribuido a él y también el caso está cerrado. Ger Terrell, de 11 años, el día 30 de junio de 1980, también por asfixia. También se le adjudica y también es caso cerrado. Tenemos a Clifford Jones, de 13 años, también desapareció el 20 de agosto de 1980, también la causa estrangulamiento, también un caso cerrado. Darren Glass, de 10 años, el día 14 de septiembre del 80 desapareció, nunca fue hallado el cadáver y está sin resolver, evidentemente. Charles Stevens, hola, buenas noches. Tenemos el placer de estar aquí nuevamente. Hoy voy a ser yo la que presente el programa. Hoy no le doy paso a mi compañero, pero bueno, es un placer presentaros a Juan Lancam, conocido como CSI Juan. Y bueno, buenas noches, Juan. Espero que todo vaya bien y que te haya ido la semana muy bien y que te haya ido todo muy bien. Bien, Amparo, muchísimas gracias una vez más. Bueno, hemos tenido una semana bastante movidita. Parece que a algunos
les ha gustado darnos un toque y bueno, son cosas de la profesión, ¿no? Y como digo, hoy vamos a hablar de un caso bastante extraño, con connotaciones misteriosas y además vamos a hablar sobre esas dudas, ¿no? Si es un caso resuelto o no. Entonces te voy a dar la Efectivamente. palabra a ti, Amparo, para que Sí, tú comiences hablando sobre, bueno, el caso lo vamos a llamar los sí. asesinatos de Atlanta y tú Los, te vas a los- centrar en el sujeto, que es Wayne Williams, sí. concretamente, y Bueno, adelante, todo tuyo. bueno, tampoco mucho tampoco voy a centrarme en el señor este, en Wayne Brennan Williams, porque todo lo que podemos decir de él, bueno, pues prácticamente es todo lo que nos viene más o menos en Wikipedia y bueno, yo no soy de las que me gusta sondear demasiado por ahí. Entonces, bueno, me gusta mucho más ir